Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de mi escritorio. Mis manos temblaban mientras ajustaba el tirante de mi vestido negro. Ese que apenas usaba pero que esa noche parecía casi una armadura. El frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos se sentía más real que nunca, mientras mi reflejo en el espejo parecía observarme con una mezcla de miedo y determinación. Entonces lo escuché, los pasos. Lentos, calculados, resonaban desde el pasillo hacia mi habitación. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé inmóvil frente al espejo, observando cómo la puerta se abría con un suave chirrido. Allí estaba Enrique, mi padrastro, con su habitual expresión calmada y esa sonrisa que tanto incomodaba, aunque mi madre la describiera como encantadora. «Laura, luces hermosa esta noche», dijo con voz grave, esa que hacía que cada palabra pareciera una insinuación. No respondí. Mi mente buscaba desesperadamente una salida mientras él avanzaba un paso más. Me alejé hasta que mi espalda tocó la pared. Sus ojos recorrieron mi figura lentamente y aunque no dijo nada más, su mirada lo decía todo. Me sentí atrapada, vulnerable, como si estuviera en una trampa cuidadosamente preparada. ¿Por qué estás tan tensa? Solo quería hablar contigo, añadió con una sonrisa que no tenía nada de inocente. Mis manos buscaron algo con que protegerme, cualquier cosa, mientras él se inclinaba un poco más cerca. Su perfume, mezclado con un leve aroma a alcohol, llenaba el aire. Todo en ese momento era asfixiante, su proximidad, su mirada, incluso el silencio que nos rodeaba. Unos meses antes. Mi nombre es Laura, tengo 22 años, y hasta hace poco vivía en un pequeño pueblo costero en el sur de España con mi madre, Carmen. Ella siempre fue mi mayor apoyo, mi refugio, mi todo. Después de la muerte de mi padre cuando yo tenía apenas 5 años, mi madre dedicó su vida a cuidarme. A pesar de nuestras dificultades, siempre encontramos la manera de salir adelante juntas. Cuando Carmen conoció a Enrique, todo cambió. Yo tenía 18 años en ese entonces, y aunque me sorprendió la idea de que mi madre estuviera interesada en alguien después de tantos años, ella parecía realmente feliz. Enrique era un hombre atractivo, con una sonrisa fácil y una personalidad que cautivaba a todos. Trabajaba como gerente en una empresa cercana y siempre iba impecablemente vestido, lo que solo aumentaba su carisma. Cuando se mudó a nuestra casa, intenté adaptarme. Al principio, parecía que todo estaba bien. Enrique era amable conmigo, siempre atento y dispuesto a ayudar en las tareas del hogar. Parecía el compañero perfecto para mi madre. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Noté que sus miradas hacia mí se volvían más largas, más intensas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero había algo en su forma de observarme que me ponía nerviosa. A veces, cuando pasaba por mi lado, su mano rozaba la mía, y aunque podía parecer un accidente, ocurría con demasiada frecuencia. Un día, mientras estaba en la sala estudiando, Enrique se sentó en el sillón frente a mí. No dijo nada, solo me observó. Fingí que no me daba cuenta, pero mi corazón latía con fuerza. Después de unos minutos, se levantó y salió de la habitación, pero la incomodidad que dejó no desapareció. Una noche, después de un largo día en la universidad, decidí darme un baño relajante. Dejé mi ropa en una silla cerca de la puerta del baño, incluyendo mi ropa interior, y me sumergí en el agua caliente. Sentí como la tensión del día se desvanecía poco a poco, pero entonces algo me puso en alerta. Escuché un leve crujido, como si alguien estuviera en el pasillo.
Me quedé en silencio, tratando de escuchar, pero no oí nada más. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Cuando terminé, me envolví en una toalla y salí para vestirme. Pero al mirar la silla, noté que mi ropa interior había desaparecido. Busqué por todo el baño, pensando que tal vez la había movido sin darme cuenta, pero no estaba en ningún lado. Salí al pasillo y vi a Enrique sentado en el sofá, viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba en la cocina, ajena a todo. ¿Todo bien, Laura?, preguntó Enrique con esa sonrisa que ahora me parecía aterradora. Asentí lentamente y regresé a mi habitación, con un nudo en el estómago. Algo estaba mal, y lo sabía. Las semanas que siguieron al incidente con mi ropa interior estuvieron marcadas por una incomodidad que se hacía más grande cada día. Enrique seguía comportándose de forma aparentemente normal frente a mi madre. Cocinaba, arreglaba cosas en casa, e incluso se ofrecía a llevarme a la universidad cuando ella no podía. Para cualquier persona que lo viera desde afuera, él era el esposo perfecto. Pero yo sabía que había algo oscuro detrás de esa fachada. Comencé a sentirme observada, como si hubiese una sombra invisible que me seguía a todas partes. Especialmente en el baño. La puerta estaba hecha de vidrio esmerilado, y aunque desde dentro era difícil distinguir algo, desde fuera podía verse una silueta borrosa si alguien estaba de pie frente a ella. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que cada vez que me duchaba, veía una figura estática, quieta, que luego desaparecía. Una noche, después de un largo día, decidí relajarme con una ducha caliente. El vapor llenaba el baño, envolviéndome como un refugio temporal del mundo exterior. Pero entonces, lo vi de nuevo. La silueta de alguien parado frente a la puerta. Mi corazón se detuvo y el jabón resbaló de mis manos. ¿Mamá?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta. Me acerqué lentamente al vidrio, tratando de distinguir algo, pero antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció. Me apresuré a abrir la puerta, esperando encontrar a alguien en el pasillo, pero estaba vacío. Todo lo que escuchaba era el leve murmullo de la televisión en el salón. Enrique estaba allí, sentado cómodamente, mientras mi madre lavaba los platos en la cocina. Regresé al baño, pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche, cerré con llave la puerta de mi habitación antes de dormir, algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer. Con el tiempo, los incidentes comenzaron a acumularse. Enrique parecía encontrar siempre una excusa para estar cerca de mí. Si estaba en la cocina preparando algo, él entraba con cualquier pretexto y se quedaba a observarme. Si estaba leyendo en el salón, él se sentaba demasiado cerca. Siempre era sutil, pero lo suficiente para hacerme sentir vulnerable. Decidí hablar con mi madre. Una tarde, mientras Enrique estaba en el trabajo, me senté con ella en la mesa del comedor. La miré a los ojos, buscando el mejor modo de decirle lo que sentía. «Mamá, necesito hablar contigo sobre Enrique», dije finalmente. Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué pasa? ¿Ha hecho algo malo?». Tomé aire y traté de mantener la calma. «Es que he notado cosas extrañas. A veces siento que me observa demasiado. Y, bueno, hubo un incidente en el baño». No pude terminar la frase antes de que ella me interrumpiera. «A Laura, estás siendo ridícula. Enrique es un buen hombre. Solo intenta ser amable contigo. Quizás estás malinterpretando las cosas». «No, mamá. Esto no es normal», insistí, sintiendo como se formaba un nudo en mi garganta. «Mira, entiendo que no sea fácil para ti aceptar a alguien nuevo en nuestra vida. Pero Enrique no haría nada para lastimarte.
Tienes que confiar en él. Sus palabras me dejaron sin habla. No importaba lo que dijera, ella no iba a creerme. Para ella, Enrique era perfecto, y cualquier cosa que yo dijera sería vista como un intento de sabotear su felicidad. Esa noche, mientras escuchaba a mi madre y a Enrique hablar y reír en la sala, no pude evitar sentirme completamente sola. Me encerré en mi habitación, tratando de concentrarme en mis estudios, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Qué podía hacer? Si mi propia madre no me creía, ¿a quién podía acudir? Alrededor de la medianoche, escuché un ruido en el pasillo. Mis músculos se tensaron y mis manos apretaron el bolígrafo que sostenía. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. A través de la rendija inferior vi una sombra moverse. Mis manos temblaban mientras giraba la llave para asegurarme de que la puerta estaba bien cerrada. Escuché un leve golpe en la madera. ¿Laura? Era la voz de Enrique, baja y casi susurrante. ¿Estás despierta? No respondí. Me quedé inmóvil, esperando que se fuera, pero él siguió ahí, parado del otro lado de la puerta. Podía sentir su presencia, incluso sin verlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché sus pasos alejarse. Esa noche no pude dormir. La sensación de inseguridad había alcanzado su punto máximo. Estaba atrapada en mi propia casa, rodeada por personas que deberían protegerme, pero que ahora eran la fuente de mi miedo. Los días posteriores al extraño encuentro nocturno fueron una prueba constante para mi paciencia y mi fuerza. Enrique seguía comportándose como siempre, atento y amable, pero sus ojos, esos ojos que parecían leer cada rincón de mi mente, me vigilaban constantemente. Mi madre, completamente ciega a todo, continuaba sonriendo y hablando de lo afortunada que era por tenerlo en nuestras vidas. Yo me sentía atrapada, como si estuviera en una jaula, incapaz de gritar por ayuda. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y Enrique arreglaba algo en el garaje, decidí darme una ducha rápida. El agua caliente corría por mi piel, y aunque intentaba relajarme, el temor siempre estaba presente. Había cerrado la puerta con llave, como había empezado a hacer últimamente. Pero eso no me daba la tranquilidad que solía sentir en mi propio hogar. Cuando terminé y fui a buscar mi ropa, noté que mi ropa interior, cuidadosamente colocada sobre una silla, no estaba. Mi corazón dio un vuelco. Busqué por todo el baño, revisé cada rincón, pero no estaba en ningún lado. La idea de que alguien hubiera entrado mientras yo estaba dentro me hizo temblar. Me envolví en una toalla y salí al pasillo. Todo parecía tranquilo. La puerta del garaje estaba abierta, y escuché el ruido de herramientas siendo manipuladas. Caminé lentamente hacia allí, mi respiración acelerada, mis manos temblando. ¿Enrique? Llamé con voz temblorosa. Él se giró, con una llave inglesa en la mano y esa sonrisa que tanto odiaba. ¿Qué pasa, Laura? Preguntó, como si nada fuera extraño. Nada, dije rápidamente, retrocediendo. Pero no podía evitar mirarlo, tratando de leer en su rostro algún rastro de culpa. Regresé a mi habitación, pero la incomodidad no desapareció. No podía probar nada, pero algo dentro de mí sabía que Enrique estaba detrás de todo esto. Era como si quisiera recordarme constantemente que tenía el control, incluso sobre las cosas más pequeñas. Esa noche, durante la cena, Enrique actuó con normalidad, incluso más conversador de lo habitual. Hablaba de su trabajo, de lo mucho que apreciaba a mi madre y de cómo quería que todos fuéramos una familia feliz. Yo apenas podía mirarlo. Cada palabra suya era un recordatorio de lo indefensa que estaba. En un momento, mientras mi madre reía con uno de sus comentarios, sentí su pie rozar mi pierna bajo la mesa.
Me congelé, incapaz de reaccionar. Enrique continuó hablando como si nada, pero sus ojos se cruzaron con los míos por un breve instante, llenos de esa mirada que solo yo conocía. Me levanté bruscamente, excusándome para ir al baño. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de controlar mi respiración. No podía seguir viviendo así, pero tampoco sabía qué hacer. Mi madre estaba completamente bajo su influencia, y cualquier cosa que dijera sería vista como una exageración. Cuando regresé a la mesa, Enrique parecía completamente tranquilo, mientras mi madre le servía más vino. Me senté en silencio, evitando cualquier contacto visual. Sentía que estaba perdiendo poco a poco el control sobre mi propia vida. Unos días después, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Mi madre tenía que saber la verdad, aunque fuera difícil para ella aceptarla. La encontré en la sala, arreglando unos papeles. «Mamá, necesito hablar contigo». «Es importante», dije con firmeza. Ella levantó la mirada, preocupada. «¿Qué pasa, hija?» Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas, tratando de encontrar las palabras correctas. «Es Enrique», comencé, sintiendo como mi voz temblaba. «Él ha estado comportándose de forma extraña conmigo. Me mira de una manera que no es normal. Y hay cosas que han pasado, cosas que no puedo ignorar». Mi madre frunció el ceño. «A Laura, no entiendo». «¿Qué cosas?» Le conté todo, desde las miradas hasta la desaparición de mi ropa y el incidente en la mesa. A medida que hablaba, sentía como el peso en mi pecho se aligeraba, pero su expresión se endurecía cada vez más. «Laura, basta», me interrumpió finalmente. «No sé qué pretendes, pero Enrique jamás haría algo así. Es un hombre bueno, y tú, estás imaginando cosas». «No estoy imaginando nada», exclamé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. «Mamá, por favor, tienes que creerme. Esto no es normal». Ella se levantó de golpe, con el rostro rojo de ira. «No vuelvas a decir algo así de Enrique. Es mi esposo, y confío en él más de lo que confío en tus absurdas historias». Me quedé sentada, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. No solo no me creía, sino que estaba dispuesta a defender a Enrique a toda costa. Me di cuenta de que estaba sola en esto, completamente sola. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en cómo todo había llegado a este punto. Mi propia madre, la persona en quien más confiaba, había elegido a un hombre que apenas conocía por encima de mí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me consumía por dentro. Antes de cerrar los ojos, escuché pasos fuera de mi puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era, pero esta vez no hice ningún ruido. Simplemente cerré los ojos y esperé a que se fuera. Pero en mi mente, algo estaba claro, esto no había terminado. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. La luz tenue de la lámpara del salón proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Mi madre había ido temprano a dormir después de un largo día en el trabajo. Yo estaba en mi habitación, tratando de concentrarme en un libro, pero mi mente seguía reviviendo cada mirada, cada gesto inquietante de Enrique. Cerca de la medianoche, escuché un ruido en el pasillo. Mi cuerpo se tensó al instante. Cerré el libro y me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Los pasos eran lentos, casi deliberados, acercándose cada vez más a mi habitación. Mi respiración se aceleró mientras me acercaba a la puerta para asegurarme de que estaba bien cerrada. «Laura, ¿estás despierta?» Era la voz de Enrique, baja y arrastrada. No respondí. Me quedé paralizada, con las manos temblando, esperando que se alejara. Pero, en lugar de eso, escuché el suave clic de la manija al ser girada.
La puerta no se abrió, estaba cerrada con llave, pero el sonido me llenó de un pánico indescriptible. «Solo quiero hablar contigo», añadió, esta vez con un tono más insistente. Escuché cómo daba un paso más hacia la puerta. Mi mente corría en todas direcciones, buscando una forma de manejar la situación. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, sus pasos comenzaron a alejarse. Solté el aire que había estado conteniendo y me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso. Enrique actuaba como si nada hubiera pasado. Se sentó en la mesa del desayuno, hojeando el periódico mientras mi madre servía café. Yo apenas podía mirarlo sin sentir una mezcla de miedo y asco. «¿Dormiste bien, Laura?», preguntó de repente, con su voz calmada. Asentí sin levantar la vista, tratando de no mostrar cuánto me afectaba su presencia. Mi madre, ajena a todo, le sonreía mientras se sentaba a su lado. «Hoy tengo que salir temprano», dijo mi madre, dirigiéndose a Enrique. «Laura, asegúrate de quedarte en casa». «Volveré tarde». Intenté protestar. «¿Puedo ir a estudiar a la biblioteca?», pregunté, esperando encontrar una excusa para salir. «No necesitas salir», respondió Enrique antes de que mi madre pudiera decir algo. «Aquí tienes todo lo que necesitas». Mi madre pareció aceptar su respuesta sin pensarlo demasiado. Después de despedirse, salió de la casa, dejándome sola con él. El resto del día lo pasé encerrada en mi habitación, tratando de evitar cualquier contacto con Enrique. Sin embargo, al caer la noche, me encontré en la cocina preparando algo para cenar. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no lo escuché entrar. Cuando me di la vuelta, él estaba allí, apoyado contra la puerta, observándome. «¿Por qué me evitas, Laura?», preguntó, con un tono que parecía casi amistoso, pero que escondía algo mucho más siniestro. «No lo hago», respondí rápidamente, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Claro que lo haces», dijo, acercándose lentamente. «Siempre te escondes en tu habitación. ¿Apenas me hablas?». Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el fregadero. Su proximidad era sofocante, y su mirada, fija en mí, hacía que todo mi cuerpo se paralizara. «No quiero causarte problemas», dijo, inclinándose hacia mí. «Pero eres tan hermosa, Laura. No puedo evitarlo». «Detente», grité, intentando apartarlo, pero él era más fuerte. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, mientras su rostro se acercaba peligrosamente al mío. Mi mente estaba en blanco. Con todas mis fuerzas, logré liberarme y corrí hacia el baño, cerrando la puerta con un golpe y asegurándome de girar la llave. Me apoyé contra la puerta, escuchando cómo golpeaba suavemente del otro lado. «Laura, no quería asustarte», dijo con voz calmada. «Solo quería hablar». No respondí. Me quedé allí, temblando, mientras el sonido de sus pasos se alejaba finalmente. Pasé el resto de la noche en el baño, incapaz de salir hasta que amaneció. A la mañana siguiente, cuando finalmente salí de mi refugio, encontré a mi madre en la sala, preparando sus cosas para el trabajo. Me miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasó contigo anoche?», preguntó, notando mi rostro pálido y mis ojos enrojecidos. Tomé aire y decidí que ya no podía callar más. Le conté todo lo que había sucedido, desde el momento en que Enrique comenzó a mirarme de forma extraña hasta el ataque de la noche anterior. Mis palabras salieron atropelladas, pero no podía detenerme. Necesitaba que me creyera. Mi madre escuchó en silencio, pero cuando terminé, su expresión cambió a algo que no esperaba: incredulidad. «Laura, esto es demasiado», dijo finalmente, con voz tensa. «No puedo creer que digas estas cosas sobre Enrique».
Es la verdad, mamá. Grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Él no es quien crees que es. Pero ella negó con la cabeza. No sé qué te pasa, Laura, pero esto no puede continuar. Enrique me contó lo que pasó anoche. Dice que intentaste seducirlo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué? Susurré, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Laura, creo que es mejor que te vayas, dijo con frialdad. No puedo permitir que sigas causando problemas en esta casa. Me entregó una maleta con mis cosas y me miró con ojos que no reconocí. Era como si yo fuera una extraña, alguien a quien ya no quería en su vida. Con la maleta en mano, salí de la casa que durante años había sido mi refugio. Cada paso que daba por el pequeño pasillo me pesaba como si estuviera caminando con una carga invisible sobre los hombros. Y mi madre, la persona que siempre había sido mi mayor apoyo, se había convertido en alguien irreconocible para mí. Enrique, con esa mirada de triunfo disimulada tras su máscara de calma, se quedó en la puerta, observándome irme sin decir una palabra. Al cruzar el umbral, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque al menos ya no tendría que enfrentar su presencia a diario, pero también un profundo dolor por la traición de mi madre, que había elegido creer en un hombre al que apenas conocía en lugar de escuchar a su propia hija. Caminé sin rumbo durante horas, con la maleta rodando tras de mí y las lágrimas cayendo sin control. La ciudad, que solía parecerme acogedora, ahora se sentía fría y hostil. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía empezar de nuevo? ¿Cómo podía vivir sabiendo que mi madre había elegido ignorar lo que realmente sucedía? Finalmente, llegué a casa de mi amiga Clara, una de las pocas personas en quienes sabía que podía confiar. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro, no hizo falta que dijera nada. Me abrazó con fuerza, dejándome llorar en su hombro. «Laura, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz preocupada mientras me guiaba al sofá. Le conté todo, desde las primeras señales hasta la noche en que Enrique intentó cruzar todos los límites. Su expresión pasó de la incredulidad al enfado y cuando terminé, simplemente negó con la cabeza. «No puedo creerlo», dijo finalmente. «Pero sí puedo entender por qué tu madre no quiso escucharte. A veces el amor ciega a las personas, incluso cuando eso significa ignorar la verdad más evidente». Me ofreció quedarme en su casa mientras buscaba una solución. Aunque me sentí agradecida por su apoyo, sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que encontrar una forma de salir adelante por mi cuenta. Aunque había dejado la casa de mi madre, no podía escapar de la sensación de que Enrique seguía teniendo control sobre mi vida. En las noches, soñaba con su rostro, con su voz susurrando cosas que no quería escuchar. Me despertaba sudando, sintiendo su presencia como si estuviera en la misma habitación. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad tratando de distraerme, sentí que alguien me estaba siguiendo. Me detuve frente a un escaparate, fingiendo interés, y miré de reojo. A lo lejos, entre la multitud, vi a Enrique. Su rostro era inescrutable, pero sabía que me estaba observando. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Me giré y comencé a caminar más rápido, tratando de perderme entre las calles estrechas. No entendía por qué estaba allí ni qué quería, pero la idea de que él me siguiera era aterradora. Finalmente, logré despistarlo y corrí hasta la casa de Clara, donde cerré todas las puertas y ventanas. Cuando le conté a Clara lo que había pasado, insistió en que debía ir a la policía. Pero la idea me paralizaba. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo podría demostrar lo que Enrique había hecho? Sin pruebas, sería mi palabra contra la suya, y con mi madre de su lado. No tenía muchas esperanzas de que alguien me creyera.
Una noche, mientras Clara estaba en el trabajo, decidí revisar mi maleta para organizar mis cosas. Mientras sacaba la ropa y otros objetos personales, encontré algo que no recordaba haber puesto allí. Una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrí algo que me dejó helada. Dentro había varias prendas de ropa que habían desaparecido de mi habitación semanas atrás, cuidadosamente dobladas. Mi mente corría en todas direcciones. ¿Cómo habían llegado esas cosas a mi maleta? ¿Enrique las había puesto allí antes de que me echara de casa? ¿Por qué lo haría? Las preguntas eran interminables, pero una cosa estaba clara: esto no había terminado. Esa noche, mientras miraba la pequeña caja en mi cama, tomé una decisión. No podía seguir huyendo. Si quería recuperar el control de mi vida, tenía que enfrentar a Enrique y descubrir qué estaba detrás de todo esto. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas, algo que demostrara su verdadero carácter y lo expusiera. Clara estuvo de acuerdo en ayudarme. Juntas, comenzamos a planear cómo reunir evidencia sin ponernos en peligro. Sabía que sería arriesgado, pero no veía otra salida. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. El aire de la noche estaba cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la casa donde todo había comenzado. Después de semanas de planear cuidadosamente cada paso con Clara, había llegado el momento de enfrentar a Enrique. Sabía que esto era un riesgo enorme, pero también era la única manera de recuperar mi paz. Clara se ofreció a acompañarme, pero le pedí que esperara cerca, lista para llamar a la policía si algo salía mal. No podía permitir que nadie más se viera envuelto en este caos. Entrar sola a esa casa era aterrador, pero sentía que enfrentarlo directamente era mi única opción. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. El silencio en el interior era casi opresivo, y cada paso que daba hacia el salón resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Encontré a Enrique sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano. Al verme, sonrió con esa calma inquietante que tanto odiaba. «Laura, qué sorpresa verte aquí», dijo con voz suave. «Pensé que ya habías decidido no volver». «No estoy aquí por gusto», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Tenemos que hablar». Se levantó lentamente, dejando la copa sobre la mesa. «¿Hablar?» «Por supuesto». «Siempre estoy dispuesto a escuchar», añadió, acercándose un paso. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Saqué la pequeña caja de madera de mi bolso y la coloqué sobre la mesa frente a él. «Explícame esto», dije, señalando las prendas dentro. Enrique miró la caja con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y qué quieres que diga? Tal vez olvidaste dónde las habías dejado». «Ah, no mientas», espeté, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de mí. «Sé que fuiste tú. Sé todo lo que has hecho, y no voy a seguir callando». Su expresión cambió. La máscara de calma que siempre llevaba comenzó a desmoronarse, dejando entrever una mezcla de frustración y enojo. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, dando otro paso hacia mí. «¿Vas a contárselo a tu madre? Ya lo intentaste, y sabemos cómo terminó». «No necesito que mi madre me crea. Solo necesito pruebas», respondí, levantando el teléfono que había estado grabando toda la conversación. Por primera vez, vi una chispa de temor en sus ojos. Dio un paso hacia adelante, tratando de alcanzar el dispositivo, pero retrocedí rápidamente, manteniéndolo fuera de su alcance. «Laura, no tienes idea de lo que estás haciendo», dijo con un tono amenazante. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondí. «Y esta vez, no voy a dejar que sigas lastimándome».
Antes de que pudiera reaccionar, Clara entró corriendo por la puerta, con el teléfono en la mano. «La policía está en camino», anunció, colocándose a mi lado. Enrique se quedó inmóvil por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente, levantó las manos en un gesto de rendición y dio un paso atrás. «No saben lo que están haciendo», murmuró. «Están destruyendo una familia». «No, Enrique, tú fuiste quien destruyó esta familia», respondí con firmeza. Cuando la policía llegó, entregamos las pruebas que habíamos reunido. Enrique fue arrestado esa noche, y aunque sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Días después, mi madre me llamó. Su voz estaba cargada de confusión y tristeza. Había comenzado a dudar de las palabras de Enrique después de que la policía se involucrara, pero no estaba lista para aceptar toda la verdad. «Laura, no sé qué pensar», dijo con un tono que parecía buscar consuelo. «Piensa en esto, mamá, siempre estuve tratando de protegerte, aunque tú no quisieras protegerme a mí». Respondí con calma. Nuestra relación no se recuperaría de un día para otro, y tal vez nunca volvería a ser la misma. Pero yo ya no dependía de su apoyo para seguir adelante. Había aprendido a ser fuerte por mí misma. Con la ayuda de Clara, encontré un pequeño apartamento y comencé a reconstruir mi vida. Sabía que el proceso sería lento, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la libertad. Una noche, mientras organizaba mis cosas, encontré algo que no recordaba haber puesto en mi bolso. Un pequeño papel doblado con una frase escrita en letras apresuradas. Decía: «Esto no ha terminado». El frío recorrió mi cuerpo mientras sostenía el papel en mis manos. Miré alrededor, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Aunque Enrique estaba bajo custodia, sabía que el impacto de lo que había vivido no desaparecería fácilmente. Esta historia no había llegado a su fin, pero yo estaba decidida a no volver a ser una víctima. Pase lo que pase, enfrentaría mi futuro con valentía. Obrigado por estar conosco no canal na Armadilha dos Desejos. Inscrébase, curta en ao perca novas historias.